Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Pues el día de hoy es traigo un tema corto, pequeño, pero que al mismo tiempo cuesta un poco de trabajo porque hay mucha información, pero es como para un inicio para que también podamos escudriñar, podamos investigar, podamos entender también un poco más acerca de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en la Biblia. Y mis hermanos, ¿qué significa la Biblia? La palabra Biblia, ¿qué significa? Conjunto de libritos, bueno, literalmente significa libritos, es un conjunto de libros. O sea, es un libro, pero que es un conjunto de varios libros que tienen mucha relación entre sí, porque también se dice que es histórico, es profético, es simbólico, tiene varias definiciones también, pero todo está relacionado. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, todo va relacionado, y es increíble porque es un libro que se formó por cientos o miles de años, se formó en mucho tiempo, pero todo está relacionado. ¿Cuántos son estos libritos o estos libros? ¿Cuántos son? ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Y del Nuevo Testamento? 27. ¿Y suman? 66, ¿verdad? 66 libros. Entonces, ¿estamos seguros de eso, verdad? Pues sí, estamos seguros. Pero resulta que en otras Biblias son más libros, no son 66, son 70, 80, o hay otros que hasta más, otros que traen menos. Pero entonces, ¿por qué trae más libros otras Biblias? ¿O por qué la misma Biblia en otro tiempo fue de menos libros? Por ejemplo, en la época de Jesucristo se estudiaba la Biblia, pero obviamente no se estudiaba el Nuevo Testamento porque no existía. Estaba desarrollando apenas los hechos. Entonces, pero resulta que hubo en el transcurso de la historia, se ha estado modificando también el número de libros que han estado incluidos en la Biblia. El día de hoy el título que le he puesto al tema se llama Los libros canónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Vamos a entender qué es lo que estudiamos exactamente, qué son los libros canónicos. ¿Qué son los libros canónicos, mis hermanos? ¿Qué entenderían? La palabra canon viene del latín canonicus, que es algo conforme a la regla, es algo conforme a la norma, es un precepto, es algo como perfecto, es algo que es como una regla. En otras partes se decía que era como una vara, o sea, una regla, como una medida, una regla de medición, pero un canon se utiliza como algo perfecto, una regla aceptada. Entonces los libros canónicos vienen a ser los libros aceptados, que fueron aceptados, por ejemplo, por nosotros, que aceptamos estos 66 libros, son libros canónicos. Y libros deuterocanónicos, ¿qué significaría? Los libros canónicos son los 66 libros, ¿verdad? Son todos los libros que usamos actualmente, son los libros aceptados, los libros que están conforme a la regla, al precepto, son un modelo de características perfectas. Por ejemplo, también el canon en el arte se utiliza por ejemplo, para una definición exacta de las proporciones humanas en el arte. Por ejemplo, el cuerpo humano, dicen en los artistas que está dividido por 7 cánones y cada cabeza la consideran como un canon. Entonces el cuerpo está dividido en sí como en 7 cabezas, en 7 proporciones. Entonces el cuerpo humano lo van a dibujar como en 7 partes y la cabeza le llaman un canon. Entonces, en el arte, una parte que se repite en partes iguales le llaman como los cánones. En muchas partes los cánones se utiliza como algo, como una regla, algo perfecto.
Entonces, los libros canónicos son los libros autorizados, los libros que usamos. Los libros deuterocanónicos, la palabra deuterocanónico significa del segundo canon, o sea que fueron aceptados en un segundo, como de una segunda opción, los segundos cánones. Por ejemplo, la palabra Deuteronomio significa el libro de la segunda ley. O sea, es una repetición de las leyes, pero dicen es el libro de la segunda ley, o sea, se vuelve a repetir las leyes. Entonces, esos libros deuterocanónicos fueron aceptados posteriormente, pero tanto los judíos como los no católicos, o ellos le llaman protestantes, a los que no son católicos, a los cristianos no católicos les llaman protestantes. Tanto los protestantes como los judíos le llaman apócrifos a los libros deuterocanónicos. Entonces, los libros canónicos son los libros aceptados, los que tenemos. Los libros deuterocanónicos no están aceptados por los judíos ni por los protestantes o los cristianos que no son católicos. Pero los libros deuterocanónicos es una palabra que usan los católicos para que ellos sí los incluyen en sus Biblias. Pero los judíos como los cristianos le llaman apócrifos o libros ocultos o libros que no están como oscuros, como que están apartados porque no son aceptados. Entonces los canónicos son aceptados, los deuterocanónicos no son aceptados por todos. Algunas religiones sí los aceptan, pero otros no. Pero entonces los libros deuterocanónicos se escribieron aproximadamente 300 años antes de Cristo a 100 años después de Cristo. O sea, en el periodo de cuando ya no se escribe la Biblia, como 400 años antes de Cristo, que se deja de escribir la Biblia del Antiguo Testamento, y después hay un lapso que le llaman intertestamentarios. Es un lapso donde se escriben estos libros deuterocanónicos, pero que no son aceptados ni por los judíos ni por la mayoría de los cristianos, porque ya no se escribían libros en esa época, libros de la Biblia, hasta que después se escriben los del Nuevo Testamento. En ese espacio de tiempo, que le llaman intertestamentario, es cuando se escriben, hay mucha proliferación de libros, hay muchos libros de historia que se empiezan a escribir, o sea que se escribieron muchos libros de la Biblia, pero no todos fueron aceptados. Se escribieron en realidad muchos libros de historia. El mismo historiador judío romano, ¿cómo se llamaba? Flavio Josefo, él escribió mucho de la Biblia también, pero él era historiador, o sea, porque así como él había muchos que escribían también. Entonces, algunos los llegaron a considerar libros aceptados, otros no los aceptaron. Pero entonces, también resulta que por el año 280 hasta el año 30, antes de la era común, muchos judíos que vivían en Egipto, en Alejandría se llamaba, o sea, eran judíos. Había muchos judíos que no vivían en Egipto, que vivían que no vivían en Israel, vivían fuera. Muchos ya ni siquiera hablaban hebreo, estos judíos hablaban griego. Entonces hay una Biblia que se llama la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que es la Biblia más antigua que se escribió, que se tradujo del hebreo al griego. Y le llaman de los 70 porque reunieron a 70 sacerdotes, 70 escribas, para traducir la Biblia del hebreo al griego. Entonces después los juntan para ver si coincidían, para ver si habían hecho bien su traducción, y coinciden todos. Entonces, pero dentro de esos libros también incluyen varios libros deuterocanónicos, que vamos a ver un poco más adelante cuáles son estos libros y de qué hablan más o menos, para ver si nosotros los pudiéramos considerar o considerarlos como libros históricos, porque hay algunos libros que hablan de mucha historia, pero otros sí se empeñan también en afirmar la fe, la oración, las buenas obras. Entonces, estos libros que se empiezan a escribir allá en Egipto, después en un concilio que se llama el Concilio de Jamnia, en el año 90 después de la era común, es un concilio
judío, y ahí no aceptan los libros deuterocanónicos, ahí los quitan, porque en este concilio, que es justamente en Jerusalén, allá en Israel, ya son más celosos, y no les gusta que esta Biblia estaba incluyendo unos libros que para ellos no eran aceptados. Dice Romanos capítulo 3, versículo 1, del 1 al 2, si alguien lo tiene también puede. Romanos capítulo 3, del 1 al 2. Dice, ¿qué pues tiene más el judío que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. Amén. Amén. Aquí lo que está diciendo es ¿qué pues tiene más el judío? O sea, el judío, ¿qué es lo que tiene de más? Dice, pues que aprovecha la circuncisión, es una pregunta. Dice, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, la palabra de Dios les ha sido confiada. La palabra de Dios le fue confiada a los judíos. Entonces los judíos de cierta forma tenían cierto celo a los mismos judíos que ya no vivían con ellos, y se habían ido a otros lugares, porque ya se habían mezclado con otras culturas, como los samaritanos, por ejemplo, que siguen siendo judíos, pero ya estaban como mezclados. Entonces estos judíos de Alejandría de Egipto, resulta que que muchos de los libros que se incluyen, también hay muchos libros que tienen mucha influencia de los griegos, de la filosofía griega, porque justamente en aquella época la filosofía de los griegos era muy poderosa. La cultura que le llamaban la cultura helenística era muy rica, habían avanzado mucho. De hecho, también por medio de Alejandro Magno habían conquistado mucha tierra, y entonces, como habían conquistado mucho, pues habían llevado también su idioma, sus costumbres, su filosofía, que era muy rica. Tenían muchos estudios los filósofos griegos, tenían mucho estudio y estaban muy influenciados. Por eso es que muchos libros de estos deuterocanónicos tienen mucha influencia de los griegos. Por eso en este concilio del año 90 de la Era Común, en el concilio judío de Jamnio, son excluidos estos libros. Aunque más adelante vamos a ver que se vuelven a retomar en varios concilios, los volvían a poner, los volvían a quitar, los volvían a poner, y sucedieron varias cosas para que también se fueran quitando o poniendo nuevamente. Entonces, en el año 397 de la Era Común, en el concilio de Cartago, se llama en ese concilio, incluyen ahí, se vuelven a incluir los libros deuterocanónicos, pero por influencia de un personaje que se llama San Agustín o Agustín de Hipona, que en este año 397, Alejandro de Hipona, él influyó mucho para que se pusieran estos libros deuterocanónicos. En ese concilio se ponen los libros. Pero ¿quién era Agustín de Hipona? Es considerado como uno de los más grandes religiosos de todo el siglo, es más, del milenio casi. Era un historiador, filósofo, religioso, crítico, pensador. Escribió muchos libros, era muy inteligente, considerado un genio por el mundo cristiano, católico. Entonces él influyó mucho para que se pusieran esos libros. Entonces, aunque él no lo mandó, pero por influencia de él, en ese concilio de Cartago se incluyen otra vez los libros deuterocanónicos. Más adelante, en el año 405, por otro personaje que se llamaba Jerónimo, que era considerado el máximo estudiador del idioma hebreo, él dice que no quiere esos libros deuterocanónicos, y él por primera vez les llama libros apócrifos. Él está en contra de esos libros, y también marca mucha influencia para volver a marcar estos libros como ya se les nombra
apócrifos, ya no deuterocanónicos. Entonces, pero estos libros, ¿qué tienen de especial? ¿Por qué eran excluidos y a veces eran incluidos estos libros deuterocanónicos? Los libros deuterocanónicos se distinguían porque, muchos dicen porque no hay ningún elemento profético, no hay ninguna profecía en estos libros, la mayoría son de historia. En ocasiones también se contradice mucho la palabra de los otros cánones o de los otros libros, o a veces entre ellos mismos se llegan a contradecir, porque también hay mucha inexactitud en fechas, mucha inexactitud en geografía. Por ejemplo, llegan a decir que Nabucodonosor gobernaba en Siria, siendo que él gobernó en Babilonia. Y también en las fechas que ponen no coincidían en las fechas, por eso cuando se empiezan a analizar bien, se empiezan a ver que no están bien. Había otros libros también, por ejemplo, que el autor nombra a otro autor, por ejemplo en Eclesiastés, sabidurías de Salomón, los pone como si fueran sabidurías de Salomón, pero ni siquiera eran de Salomón, era de otro personaje. Entonces usan a veces un nombre para remarcar su enseñanza, pero había muchas contradicciones, por eso es que esos libros llegan a quitarse. Pero ¿por qué? Vamos a analizar algunos libros, por ejemplo, uno de los primeros libros de los libros deuterocanónicos que se encuentra en las Biblias de católicas y otras Biblias también, es el libro, por ejemplo, de Tobías y Tobit. Tobit fue un judío que era muy piadoso, pero este Tobit un día le cae excremento de un pájaro en los ojos y se queda ciego, completamente ciego, ya no podía ver nada, pero él quería ir a cobrar un dinero y manda a su hijo, que se llama Tobías, manda a su hijo para cobrar ese dinero. En el camino este Tobías pesca un pez, lo parte y le saca el corazón, el hígado y la hiel y se lo lleva, lo guarda. En el camino conoce a una mujer viuda que había quedado 7 veces viuda la mujer, pero seguía siendo virgen. Entonces, ¿cómo era posible que ya 7 veces viuda, pero seguía siendo virgen? Entonces la conoce, se enamora de ella y ya le cuenta que resulta que cada que era la noche de bodas, había un demonio que le había hecho como una maldición y mataba a su esposo, justamente en la noche de bodas. Entonces se volvió a casar y en la noche de bodas moría. Entonces usa el hígado y el corazón del pez, hace ahí unas maniobras y le quita la maldición. Entonces, pues eso es considerado como superstición, como hechicería, como brujería, o sea, por muchos lo podrían considerar así. Entonces se casa con ella y quita esa maldición, regresa a casa y con la hiel del pescado le untan los ojos a su papá y le recupera la vista. Entonces, este libro es como una fábula, pues no es creíble, está usando ahí pues supersticiones, también en las fechas no era muy exacto, por eso es que este libro no fue desechado. Otro de los libros es el de Judith, es la historia de una viuda también hermosa, que se da cuenta que ahí dice que Nabucodonosor gobernaba Siria, manda a su general a destruir a todos los pueblos que no estuvieran conforme a su fe, conforme a su religión. Entonces cuando los manda contra los hebreos, pues obviamente que los va a eliminar, porque los hebreos no iban a adorar a sus dioses, a otros dioses, preferían morir. Pero entonces esta viuda va y llega con este Nabucodonosor había mandado a un general del ejército que era muy bueno. Esta mujer va con el general y le empieza a dar instrucciones, le empieza a inventar muchas cosas y casi le dice que no hay nadie que pueden llegar a tomar el pueblo. Entonces ellos hacen una fiesta, emborracha al general, le quita la espada y le corta la cabeza. Cuando le corta la cabeza, el pueblo todo el ejército que iba quedó sin cerebro, o sea, sin cabeza, sin el líder. Entonces ya no sabía qué hacer, porque por eso en muchas culturas tienden a cortar la cabeza, porque es como matar el cerebro. Le quita el dirigente, le quita el cerebro y por eso eran presas fáciles.
Entonces cuando quedan sin el general, pues quedan como desamparados, no sabían qué hacer. Llegan los hebreos y pues los eliminan y ganan esa batalla. Pero esa también habla de, pues, la geografía que utiliza, la historia no es muy buena, entonces por eso ese libro también quedó desechado. La sabiduría de Salomón también, que la escribió un judío de Alejandría, de Egipto, también utiliza el nombre de Salomón, pero ahí él usa mucho la filosofía de los griegos, en especial de Platón, que era uno de los máximos filósofos griegos. Entonces, todo ese libro de sabiduría de Salomón, en general es como si se estuviera leyendo libros de filosofía de Platón. Por eso es que vieron que era mucha influencia griega y dijeron también queda descartado. El libro de Eclesiástico, también de un judío que se llama Jesús ben Sirá. Él se usa la palabra de Dios para hablar mucho de las leyes de Dios, la obediencia, la fe, la misericordia, pero también hay unos detalles que no son muy buenos, porque mientras Pablo dice que el pecado vino por un hombre, él dice que no, que el pecado vino por una mujer, y empieza a hablar también en la actualidad podría decirse misógino. Si de por sí en la Biblia ya hay muchas partes que casi consideran como a la mujer de segunda categoría como partes misóginas, pues Jesús ben Sira era más misógino, porque también habla muy despectivo en algunas partes sobre las mujeres. Él echa la culpa más a la mujer en vez de decir que el hombre. Él especifica, ¿no? La mujer es la culpable. Por eso también este libro pues queda descartado. Hay otros libros, el de Baruch, por ejemplo, que habla, por ejemplo, dice que Babilonia va a conquistar Israel y se los va a llevar, pero él dice que por 7 generaciones van a estar cautivos. ¿Cuántos años estuvieron cautivos? 70, pero en el libro de Baruch dice que 7 generaciones. ¿Y cuánto sería 7 generaciones? Ya estamos hablando de más de 100 años, más de 200, 300 años. Entonces ahí pues no obviamente que no coincide, contradice la Biblia, por eso Baruch queda descartado. Hay otros anexos que se le hacen también al libro de Daniel, uno que se llama El Cántico de los 3 jóvenes, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón. Son también libros que se anexaron, versículos al libro de Daniel. Otro libro que también es muy importante también y famoso es el primer libro de los Macabeos, porque ese libro de los Macabeos, ese sí está contando, es un libro histórico, cuenta la historia de una revolución nacional judía, o sea, es como la gran revolución nacional judía que hicieron, porque luchan en contra del pueblo que estaba gobernando, que en este caso, como les dije en un principio, Alejandro Magno había conquistado un montón de territorios, iba hasta conquistar a Asia, quería conquistar el mundo, pero iba ganando en todas las guerras, pero el problema es que ya después tenía tantas ciudades conquistadas que tenía que pagar ejércitos y ya no podía controlar tanto o mantener un ejército tan grande. Es algo que también se estudia mucho en economía, porque entre más alguien se quiere adueñar de todo, entre más abarca, va a perder el control. Entonces tiende a su destrucción, porque va expandiéndose y en vez de controlar lo que va teniendo, ya pierde el control y se hunde. Entonces Alejandro Magno, después de que muere, quedan varios líderes, y uno de los líderes se llama Saleuco, o el imperio Saleucida, que es con los que pelean el imperio de los Macabeos, o sea, el ejército judío pelea contra este ejército saleucido, y en especial con un hijo que se llama Antíono IV Epífanes, que es el que va y llega a pelear y quiere que adoren ya ahora a los dioses griegos, que obviamente saben que los dioses griegos, los dioses del Olimpo que le llaman, eran muchos dioses, empezando por Zeus, su principal dios, pero tenían un montón de dioses, querían que adoraran a esos dioses. Entonces los macabeos se
se van en guerra, más con un sacerdote que se llama Matatías, y sus hijos son los que inician esta revuelta y pelean contra los imperios seleucida. De esta guerra, por ejemplo, se celebra también la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, ese calendario con nueve, le llaman de 8 luces más el tronco, el centro, que son 9, es como una menorá que se llama Hanukkah. Pero ellos celebran esta fiesta que es la reconstrucción del templo y la lucha de los macabeos también en esta fiesta de Hanukkah. Pero es un libro muy histórico. El segundo libro de Macabeos no tiene mucho que ver con el primero, pero es el resumen de otro judío que se llamó Jasón de Cirene, que había escrito 5 libros, y él hace un resumen de esos libros. Pero en estos libros de Segunda de Macabeos quedó también descartado porque ahí habla de la oración por los difuntos, por ejemplo, oración por los difuntos, o por ejemplo también hacer ofrendas para los difuntos o los muertos que habían cometido pecados. Entonces querían hacer algunas ofrendas o algunas oraciones, oraciones o ofrendas para quitarle los pecados de la gente que ya había muerto. Pero nosotros sabemos que los que murieron haciendo pecado, pues se quedaron o sea, no podemos hacer nada por quitarle sus pecados. Cada quien es el que tiene que limpiar sus pecados. Entonces ellos hablan también de la resurrección de los muertos en este segundo de Macabeos. Pero en general también hubo muchos libros más, que también cuando empiezo a investigar hay otros libros. También del Nuevo Testamento hay bastantes libros que se van a quitar. Por ejemplo, de libros de Apocalipsis. Había otros libros de Apocalipsis. El Apocalipsis no me acuerdo si de Marcos, de Juan, Apocalipsis o sea, habían varios libros también, o otros evangelios también, pero no son considerados también. De hecho, hay también otra cosa interesante, porque en los libros primeros, después de Cristo se forma el Nuevo Testamento. Algunos libros no estaban considerados, según la historia, no estaban considerados en esos libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de los Hebreos no estaba considerado en inicio como parte del Nuevo Testamento. Tanto Hebreos como Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, o sea, los últimos libros no estaban considerados, y gradualmente se fueron incorporando, los fueron aceptando, los fueron poniendo en los cánones, en los libros aceptados, pero también algunos duraron cientos de años, otros mucho más, para que pudieran llegar a ser aceptados. El libro de los Hebreos, por ejemplo, ¿quién escribió el libro de los Hebreos? Pablo. Se dice que fue Pablo, pero también muchos estudiosos dicen que no pudo haber sido, que no fue Pablo, que fue Apolos, que también era un personaje también muy estudioso, muy religioso. Pero hay bueno, nosotros aceptamos que fue Pablo, pero hay también muchos estudios que hablan de que fue Apolo. ¿Por qué dice carta a los hebreos y por qué no dice carta a los judíos? Estas cartas a los hebreos supuestamente son dedicadas no dice a los judíos, sino a los hebreos, refiriéndose a los que ya han salido de Israel, como en los tiempos pasados, los judíos que andaban en el desierto, por ejemplo, que todavía no eran considerados judíos, eran considerados hebreos. O sea, todos los que están fuera de Israel, que viven como los de Alejandría, en Egipto, los que están en Grecia o en Turquía o en muchos lados, pues son llamados también hebreos, a todos esos judíos. Y también dicen muchos que no son cartas o epístolas, que es lo mismo, epístola o carta. Ya ven que dice carta a los hebreos o epístola a los hebreos. Muchos dicen que no son considerados cartas ni epístolas, sino una homilía, y homilía significa predicación también. O sea, es como una predicación hacia la gente que ya había salido, porque habla mucho acerca del Nuevo Testamento, utiliza muchos
muchos libros del Antiguo Testamento, entonces es considerado también como una homilía, como les digo, como una predicación, no tanto como cartas que uno le escribe a un pariente para recomendar algo, sino más enfocado como tipo predicación. El libro de Santiago también. El libro de Santiago, aunque se cree que fue el primer libro del Antiguo Testamento, porque fue escrito aproximadamente en el año 40 o 50 después de la era común, es considerado el primer libro escrito, pero no estaba, lo llegaron a proponer hasta el año 677, cuando proponen que se incorpore este libro de Santiago, y ya en un concilio más adelante ya lo formalizan y lo ponen en el libro del Nuevo Testamento, pero originalmente en los primeros años no estaba considerado entre los libros. La segunda carta de Pedro, pues dicen que fue escrita por Pedro, aunque la primera carta dicen que no fue escrita, que fue dirigida por Pedro, pero usó un escriba, una persona que era como un secretario que escribió todo, porque varían en algunos conceptos, algunos términos, pero esa carta también después fue agregada, igual que segunda y tercera de Juan, que son los libros, las cartas o libros más cortos de la Biblia. Usan muy pocos versículos, es una página lo que utiliza, son muy cortos, pero también fueron anexados. El libro que más trabajo costó, que más tarde fue que entró por la religión oficial, digamos, este fue el libro de Apocalipsis, porque es considerado como uno de los libros más controvertidos, más difíciles, más controvertidos porque hay muchas interpretaciones. No hay una interpretación exacta que digamos todos coinciden con su interpretación. Si leemos acerca de los caballos, por ejemplo, los 4 caballos, nosotros tenemos una interpretación, pero si lo investigan en otros lados va a decir otra cosa bien diferente. Entonces el libro de Apocalipsis costó mucho trabajo, por eso fue casi de los últimos en incorporarse. Entonces, pero todo lo que se escribió, pues ¿para qué se escribió, mis hermanos? Dice Romanos capítulo 15, verso 4, todos casi se lo saben de memoria. Romanos 15 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la colección y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces todo lo que se escribió fue, al final de cuentas, es para nuestra enseñanza. Tuvieron que pasar muchos, tanto concilios, muchos tanto problemas, enfrentamientos para que se pudieran definir estos libros también y quedar en los que actualmente tenemos, pero todo lo que quedó escrito, como esta Biblia que conocemos hoy, estos libros canónicos, esos libros aceptados, esos libros 66 libros, dice que son para nuestra enseñanza. Entonces esos libros es para que aprendamos, es un libro una lección de vida para que podamos entender y podamos vivir en armonía, en paz y obviamente consigamos la vida eterna. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 21, si alguien lo tiene. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Dice así: examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Gracias, mi hermano. Examinemos todo. Entonces, no se está diciendo que los libros apócrifos, libros deuterocanónicos, no los podamos ni mirar ni tocar. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. También se aplica en muchas cosas del mundo también. Hay muchas gente que escribe, pues a lo mejor no son cristianos, pero escriben para bien. Hay muchos que escriben historia para bien, hay otros que son analistas
también para que podamos entender, por ejemplo, analistas políticos. Hay algunos que son buenos, hay otros también como todo, que hay unos que son malos, pero hay unos que son buenos que son los que nos ayudan a entender todas las maniobras de la política o geopolítica, por ejemplo, lo que pasa en todo el mundo, para que también podamos entender por qué pasan las cosas, entender y a lo mejor para aprobar o desaprobar. Si tenemos que votar por algún presidente, por un líder, pues sepamos también si está haciendo el bien o está haciendo lo malo. Por eso dice, examinadlo todo, pero retengamos lo bueno. Hubo un concilio en donde ya se empezó a definir todo, se empezó a definir la Iglesia Católica ya como lo que es actualmente, y fue en el Concilio de Trento. En ese Concilio de Trento, en el año 1546 a 1563, ya se determinó lo que iba a ser ya los libros que estaban incluidos en la Biblia católica, y también se iba a incluir su forma de su doctrina. Por ejemplo, bueno, esto fue también a raíz, en este concilio de Trento en 1546 también tuvo que surgir porque había iniciado el protestantismo. ¿Quién inició el protestantismo? Martín Lutero. Martín Lutero empieza con estas protestas, con este protestantismo, empieza a ver las cosas que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, aunque también vamos a ver que muchas cosas se las incluyó y también influyó en otras cosas que no pueden ser agradables. Por ejemplo, una de las cosas que Martín Lutero decía era que todo el mundo debería de trabajar, está bien, o sea, el pan hay que ganárselo con el sudor del trabajo, con el trabajo. Pero esto lo decía porque había muchos judíos también que aparentemente no hacían el trabajo físico como los demás, pero tenían dinero, estaban haciendo dinero y más que los demás. Entonces, ¿pero por qué? Entonces había este celo, esa envidia, ese coraje también hacia muchos judíos de que aparentemente no los veían trabajar como ellos, o sea, trabajar duro para ganar el dinero, y ganaban mucho dinero. Entonces él empezó con esta idea del trabajo, que después más adelante otro escritor empieza a acuñar esa frase que dice: el trabajo encontrarán la libertad. Con esa frase empieza varios siglos después también con ese coraje hacia los judíos. En el siglo XIX hay un libro que se llama Los protocolos de los sabios de Sión, donde hablan exclusivamente ya en contra de los judíos, diciendo que las sinagogas se van a convertir en rituales satánicos y que van a acabar con los niños y que o sea, espantan a la gente para que todavía tuvieran más odio. Ya en el siglo XX, pues por ejemplo en Alemania, que es donde Martín Lutero había influenciado mucho en Alemania en contra no en contra, pero sugerido acerca de los judíos, de los judíos, pues Hitler los persigue, le quitan todo, y cuando los mandan a los campos de concentración ponen ahí su leyenda también: el trabajo les dará la libertad. O sea, esa frase que había acuñado unos 200 años atrás un escritor, que se había basado también en lo que había escrito, en lo que había dicho Martín Lutero, pues ahí descargan todo su coraje y ahí es donde les quitan todo, los humillan, les quitan todo su dinero, porque tenían esa filosofía. Pero regresando a ese concilio de Trento, es porque también, como les dije, Martín Lutero estaba haciendo la reforma, y aparte se había inventado la imprenta, y con la imprenta se estaban haciendo muchos libros que estaban haciendo estudios que no le gustó a la Iglesia Católica, y empieza a hacer en ese concilio, hace una lista de libros prohibidos, le llama, pero no libros prohibidos porque hablaran de cosas malas, sino porque no les convenía también, entonces quita mucho. En ese concilio también se definió ya la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, se reafirmaron las tradiciones que tenían. Hay muchas tradiciones que tienen los católicos. El celibato, por ejemplo, de que los sacerdotes no se pueden casar. La supremacía papal, se le da toda la autoridad al Papa. Se refuerzan las indulgencias, que fue lo que Martín Lutero se protestó más sobre las indulgencias que hacían, o sea que la gente pagaba por sus pecados con dinero,
y hasta pagaba por adelantado para que pudiera pecar con tranquilidad. Entonces reforzaron las indulgencias, la veneración de los santos y la Virgen María, el purgatorio, el catecismo, se instauró la práctica de la Inquisición. Todo esto porque les digo, se estaba ya con la imprenta, se estaba ahora sí conociendo muchas cosas. Fue como un cambio, una revolución que hubo, porque antes tenían el control absoluto, pero por medio de la imprenta es como por ejemplo ahora el internet. Ahora con el internet pues se da a conocer todo. Fue como una revolución también el internet. Antes fue la imprenta. Entonces, mis hermanos, todo lo que hay mucha gente que toma a Martín Lutero como el padre del protestantismo, como un líder, pero también él siguió con muchas prácticas de católicos también, y también influyó en contra, por ejemplo, de los judíos. Entonces, pues en ese concilio se definió, pero pues a final de cuentas toda la historia de la religión cristiana estuvo controlada y dominada por la Iglesia romana. Entonces, hasta que, no había mucha forma por ejemplo, alguien va a decir, bueno, ¿y la israelita? La Iglesia de Dios israelita, ¿dónde estaba? Porque tenían el control también. Era una iglesia que se fue deformando, se fue contaminando, se fue mezclando con el paganismo, y llegó a tener tanto poder que pues controlaba todo, hasta que, también después de la Reforma se empezó a subdividir y hubo ramificaciones hasta que salió los que estudiaban la palabra de Dios más estricta, y pues estamos aquí, nosotros somos como esa parte de esa ramificación, porque estamos estudiando la escritura original. Ya para terminar, mis hermanos, vamos a ver lo que dice el libro de Juan. Juan en su capítulo 8. Dice así, Juan capítulo 8, del verso 31. Aquí habla de una de los primeros versículos que me aprendí y que me gustaron y que entendí acerca de la libertad, de sentirse tranquilo, de sentirse libre, de sentirse en paz con uno mismo. Dice, versículo 31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Le está diciendo que si conocen su palabra, si conocen realmente, lo siguen él, pero conocen su palabra, que es la palabra de Dios, no era la palabra de él, porque lo había dicho, no es mi palabra, es la palabra de Dios, y verdaderamente son mis discípulos, van a conocer la verdad, no la verdad de los judíos, la interpretación de ellos, sino la verdad de Dios, y esa verdad los libertará. Ellos dicen, ¿de qué nos va a libertar? No somos esclavos de nadie. Dice 33, y respondiéndole: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Pues hasta poco soberbios, porque dicen, ¿a quién servimos? Nosotros somos libres, no servimos a nadie, nuestro padre es Abraham. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ellos eran esclavos del pecado, porque les dice, vuestro padre el diablo. Su padre no es Abraham, porque no hacen las cosas que él dice, hacen las cosas del diablo, por lo tanto son hijos del diablo, son siervos del pecado, están esclavizados. Libérense conociendo la verdad. Y conociendo la verdad, pues solamente es escudriñando las escrituras, escudriñándolas, pero entendiéndolas, aceptándolas, llevándolas a cabo, transformando nuestra vida para que podamos, para que toda la palabra de nuestro Dios sea alegre, sea sencilla, sea fácil, y que también la podamos hablar de ella. Y esa dice que nos va a hacer libres y felices. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.